Y realmente es difícil hablar de este tema, pero bueno, vamos a ver lo que el Señor nos muestra en su palabra, ¿no? Porque la vida cristiana debería ser así, una especie de rebosar en nuestra vida, y vamos a estar viendo en esta mañana. Por cierto, un pequeño acertijo bíblico. ¿A quién le rebosaba la copa en la Biblia? ¿A quién le rebosaba la copa? Creo que ya escuché por ahí. ¿David quién? El rey David. Porque ¿en qué salmo dice? Salmo 23, mi copa está rebosando. Y no es porque fuera solamente rey y entonces el vino siempre estaba allí, sino que estaba hablando de algo espiritual, de que la copa de las bendiciones de Dios rebosaba en su vida. Tal vez una de las cosas más tristes del cristiano es no haber experimentado nunca lo que es estar lleno del Espíritu. No sé qué te imaginas cuando piensas en estar lleno del Espíritu. No significa que, como a veces pasa en otras denominaciones evangélicas, ¿no? Estar lleno del Espíritu significa hablar en lenguas, hacer milagros. No se trata de eso. Estar lleno del Espíritu tiene más que ver con la vida diaria y la santidad y la llenura del Espíritu que con otra cosa. Lo vamos a ver en esta mañana. Hay un músico que prácticamente todos conocéis, que se llama Alex Sampedro. Y él dice esta frase, dice, el Espíritu Santo no es alguien a quien invocas para que haga cosas, Él es el que te ordena a ti que hagas cosas. Entonces estar lleno del Espíritu no es tanto cuánto tengo yo, cuánto voy a hacer, sino estar sensible a la voz de Dios para evangelizar, para ser santo, para leer su palabra, etcétera, etcétera. Hay personajes bíblicos que estuvieron llenos del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando murió Moisés, Josué fue lleno del Espíritu Santo para poder guiar al pueblo de Israel. ¿Te imaginas un pueblo de una iglesia de 2 millones de personas? ¿No necesitas estar lleno de Dios para guiar a un pueblo así? Pues Josué fue lleno del Espíritu de Dios. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo para que muchos se convirtiesen al Señor con su predicación. Él estaba preparando a las personas para que pronto iba a llegar el Mesías y entonces ellos ya eran bautizados como un símbolo de que ellos querían cambiar su forma de vivir. Hasta el mismo Jesús, que era Dios, fue lleno del Espíritu Santo para poder soportar las tentaciones del diablo en el desierto. 40 días sin comer, lleno del Espíritu. Los creyentes de la iglesia en Jerusalén fueron llenos del Espíritu Santo. El lugar en el que estaban reunidos tembló y comenzaron a predicar la palabra sin temor, con denuedo, con libertad. Fíjate que lo que tembló fue el lugar, no fueron los creyentes. Porque a veces parece que vemos personas que parece que son poseídas, por decir así, por el Espíritu Santo, entonces empiezan a temblar y se caen al suelo y empiezan a decir barbaridades y a veces hasta ruidos de animales. Y dices, ¿realmente eso puede ser algo que viene del Espíritu de Dios? Cuando en el Espíritu de Dios lo que hace es traer orden. Nunca vas a ver en la Biblia, nunca vas a ver en la Biblia, nunca vas a ver en la Biblia a un creyente lleno del Espíritu que pierde el control de sí mismo. Cuando estás lleno del Espíritu, estás siendo controlado por el Espíritu de Dios, pero eres muy consciente de lo que está pasando. Así que oremos para que los lugares tiemblen, ¿no?, donde estamos, pero nosotros no tenemos que hacer cosas ridículas que no tienen nada que ver con la llenura del Espíritu. Ahora, ¿que Dios puede hacer que un creyente tiemble por alguna cosa? Pues sí, Dios puede hacer. Pero eso no es la regla normal. ¿Te acuerdas cuando en Hechos había una serie de viudas que tenían que estar ayudando a la iglesia y entonces empieza a haber allí una pequeña murmuración entre unos y otros
y empieza la Iglesia a buscar 7 personas llenas del Espíritu para atender la obra social de la Iglesia. Y uno dice, ¿hace falta estar lleno del Espíritu para hacer un ministerio de obra social? Pues sí, hace falta. No es el que predica, no es los que están en la música, los que llevan la alabanza. Cualquier ministerio en la Iglesia deben ser personas que estén llenas del Espíritu. Esteban fue lleno del Espíritu para recibir fuerzas cuando lo apedreaban. Y hasta en ese momento dice que se abrió el cielo y él vio a Jesús a la diestra de Dios. Pablo fue lleno del Espíritu cuando Ananías vino a verle para sanar su ceguera. Bernabé fue lleno del Espíritu para predicar el Evangelio en Antioquía. Y los creyentes de Antioquía de Pisidia estaban llenos del Espíritu Santo y llenos de gozo. Puedes tener gozo y no tener al Espíritu Santo, pero no puedes estar lleno del Espíritu y no estar manifestando gozo, porque ese es uno de las partes del fruto que da el Espíritu Santo. Por tanto, con estos ejemplos aprendemos que el Espíritu de Dios nos capacita para guiar al pueblo de Dios, para predicar, para vencer la tentación, para ser valientes, para servir en la Iglesia, para soportar el sufrimiento, para estar llenos de gozo. ¿Te das cuenta lo importante que es estar lleno del Espíritu? Ahora, vamos a ir a la palabra de Dios, aunque de todo esto que te he estado diciendo ya hemos visto muchas cosas, desde Josué hasta Hechos. Pero vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 24. Porque estar lleno del Espíritu es más fácil de lo que parece. No es una cosa mística. Solo hay que ver si en mi vida el fruto que yo estoy produciendo es igual al fruto que produce el Espíritu Santo. Vamos ahí, Gálatas 5, 19 a 24, y vamos a leerlo en la traducción en lenguaje actual. ¿Por qué esta traducción? Porque nos hemos acostumbrado tanto a traducciones como la Reina Valera, que todas las cosas que dice ahí, como ya parece que las tenemos memorizadas, no nos confrontan como nos confronta una versión diferente. Mira lo que dice. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos y hasta matan. Se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Y los que somos de Jesucristo, ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. ¿Acaso no te toca más estos versículos? ¿Quién no tiene malos pensamientos? ¿Quién a veces nos enfada? Y esto es lo que el Espíritu de Dios nos está mostrando. Cuando yo tengo esta clase de comportamiento, estoy mostrando que no estoy lleno del Espíritu. Porque el Espíritu y la carne, como le llama la Biblia, mi naturaleza pecaminosa, se oponen. No puedo estar lleno de los dos. Y a fin de cuentas es como si tuviésemos dos naturalezas también en la vida cristiana. Tenemos nuestro viejo hombre que nos lleva a pecar, pero tenemos gestándose dentro de nosotros el nuevo hombre, que es la semilla que Dios puso en nosotros, que no puede pecar, porque es la simiente de Dios. Y entonces la vida cristiana es un debate continuo entre uno y otro. Yo quiero servir a Dios, pero mi cuerpo me lleva a pecar y al mismo tiempo y confieso y caigo y me levanto y sigo.
Y esa es la vida cristiana. Y cuando el Espíritu de Dios, cuando Cristo Jesús venga en su segunda venida y Él se manifieste, automáticamente en ese momento nuestro viejo hombre se destruirá y nacerá el nuevo hombre, creado según Dios, conforme a la imagen de su Hijo. Y por fin ya no tendremos que luchar más con el pecado. Pero mientras tenemos esta lucha de querer servir a Dios, pero al mismo tiempo a nuestros propios deseos. Ahora recuerda que soy yo el que tiene que hacer morir el pecado. Porque de esto también nos habla Colosenses 3:5. Dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. A veces pensamos que como yo creí en Cristo como mi Salvador y ahora tengo al Espíritu de Dios, entonces automáticamente ya no tengo que luchar con el pecado. Pero no es así. ¿Por qué dice, haced morir? ¿Cómo haces morir a alguien? No sé, bueno, no quiero hacerte imaginar cosas, pero ¿cómo haces que alguien muera o algo muera? Tienes que hacer algo, tienes que pisotearlo, si es una planta, si es un animal, si es una persona, tienes que buscar la forma de matarlo. Y esa es la imagen que la Biblia nos dice cuando habla de mi viejo hombre. Tengo que echarle las manos al cuello a mi viejo Abraham y decirle, esto no lo hagas, muere ahí. Y eso dice la Biblia que es algo que sucedió en la cruz ya, como hemos leído. Nuestro viejo hombre ya fue crucificado con Cristo, pero se resiste, ¿o no se resiste? Y vuelve y quiere pecar, y los malos pensamientos, y esto y lo otro, y no sé cuánto. Y yo tengo que estar continuamente diciéndole que no, Abraham, que no, eso no. Tengo que hacer morir. Pero yo no puedo, necesito al Espíritu de Dios. Vamos a ir a una lectura ahora en Efesios capítulo 5, porque de aquí es de donde sacamos el versículo lema para el mensaje de hoy, Efesios 5:18. Vamos ahí, Efesios 5:17. Y ahora vamos a leer otra versión. ¿Sabes cuál es la mejor versión de la Biblia? Una de las preguntas más típicas que hace todo el mundo. Todas. Necesitas todas las versiones y las traducciones bíblicas, y aún las que van a venir, para entender lo mejor posible un versículo bíblico. ¿Vale? Dice, así que no seáis irreflexivos. Al contrario, tratad de descubrir cuál es la voluntad de Dios. Y no os emborrachéis, pues el vino conduce al libertinaje. Llenaos más bien del Espíritu y recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y tocad para el Señor desde lo hondo del corazón, dando gracias siempre y por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Guardaos mutuamente respeto en atención a Cristo. Y vamos a ver ahí estos 5 versículos, que digamos que es el meollo del mensaje en esta mañana. ¿Cómo puedo rebosar del Espíritu? Bueno, en primer lugar, en el versículo 17, rebosando sabiduría. Sabiduría. Ahí usa un adjetivo bastante suave que dice, no seáis irreflexivos. Tú le dices a tu hijo cuando se porta mal, no seas irreflexivo. No le dices eso, pero lo que le dices es, no seas tonto. No seamos tontos. Esa es la palabra que aparece ahí. Insensato, una persona que no está usando su cerebro como debe. Y la Biblia dice, no seas necio, no seas tonto. Y hay palabras todavía que nos suenan más fuertes, pero se trata de eso. A veces no estamos pensando correctamente porque no estamos llenos del Espíritu. Y muchas veces tenemos problemas para saber la voluntad de Dios en nuestra vida porque no estamos llenos del Espíritu. Si estoy lleno del Espíritu de Dios, me va a ser más fácil conocer cuál es su voluntad. Y la voluntad de Dios no es un misterio
tan místico que casi nadie lo puede saber. La voluntad de Dios se revela en la Biblia. Hay muchas cosas que son la voluntad de Dios que aparecen escritas en la Biblia. ¿Cuál debe ser la persona que debo buscar para casarme con ella? ¿Cómo debo tratar a mis empleados o a mi jefe? ¿Cómo debo vivir en mi familia? ¿Cómo tratar a mi esposa? Si hacer esto, si hacer lo otro, está escrito en la Biblia, pero necesitamos conocerlo. Por eso que hay muchas cosas que están escritas ya, y aquellas que no sabemos, buscamos en oración la voluntad de Dios. Pero si estamos llenos del Espíritu, eso nos va a ayudar mucho. Mira, estar lleno del Espíritu es tan fácil como hacer 3 cosas. Si tú lees la Biblia todos los días, con tu devocional, si tú oras cada día, y si tú en el momento que te das cuenta que pecaste, confiesas tu pecado, vas a estar continuamente lleno del Espíritu. Fíjate qué fácil y qué difícil. No hay algo que tengas que hacer a mayores para estar lleno del Espíritu. No tienes que esperar cosas. No, estar lleno del Espíritu es simplemente, como dice Juan, creo que es en el capítulo 15, cuando Jesús dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos, es decir, las ramas. Todo aquel que permanece en mí lleva mucho fruto. Ya muchas veces dije que quien produce el fruto y los racimos y las uvas de la vid no son las ramas, es la vid. ¿Qué tiene que hacer la rama? Simplemente estar unida. Está ahí recibiendo la savia de la vid, sin hacer nada, está quieta, la savia de la vid fluye a través de la ramita y ¡pum!, sale el racimo. La rama es simplemente un canal, es la vid quien lo produce. Y si yo estoy unido a Cristo, porque leo cada día la Biblia, porque oro y confieso mi pecado en cuanto me doy cuenta que pequé, porque al final casi puedes estar todo el día pidiendo perdón, el hecho es de hacerse sensibles a decir, este pensamiento está mal, perdóname, Señor, lléname de tu Espíritu otra vez. Y ya estás lleno otra vez. Así de fácil. Pero es un hábito de limpieza continua. Así que fíjate, lee la Biblia, ora cada día y confiesa el pecado en cuanto te des cuenta. Ya está. Ahora hay que llevarlo a la práctica. Así rebosaré sabiduría en mi vida. Pero el versículo 18, aquí sí que encontramos ese rebosar del Espíritu. Ahí dice, no os emborrachéis con vino. Entonces hay personas que dicen, yo me emborracho con whisky. Y somos literales para lo que nos conviene. No, porque está poniendo un ejemplo el apóstol Pablo y está diciendo qué es lo que pasa cuando una persona es controlada por el alcohol, ¿no? Había un cristiano que encontró 20 euros y dijo, ¿qué haría Jesús con estos 20 euros? Y lo convirtió en vino. ¿No os dais cuenta? Cuando el alcohol te controla, afecta tu visión, ¿verdad? Afecta tu equilibrio, porque el cerebelo, ¿sabéis que tenemos un cerebelo ahí? Sí. Entonces empezamos a caer, ¿cómo? Afecta también a tus pensamientos, afecta lo que dices y afecta tu comportamiento. ¿No has visto alguna vez un borracho por ahí a tumbos? ¿O es que no te acuerdas? Pero ¿sabes una cosa? Cuando el Espíritu de Dios te controla, también afecta a tu visión. Afecta a tu equilibrio en la vida cristiana. Afecta a tus pensamientos. Afecta a lo que hablas y afecta a tu comportamiento. Entonces, ¿de qué voy a estar lleno en mi vida? ¿Voy a dejar que una sustancia que sé que me hace daño me controle o voy a dejar que Dios mismo que vive en mí
me controle. Fíjate la diferencia, lo hemos visto antes. Soy una persona donde odio, aborrezco a los demás, miento, tengo problemas en las áreas sexuales de mi vida, con mi familia, o soy una persona que muestra el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿A quién no le gustaría vivir de esa forma? Cuanto más lleno esté de Dios, menos sitio habrá para el pecado. Y cuando ahí dice llenaos, sed llenos del Espíritu de Dios, está usando una palabra griega que significa eso, rebosar. Cuando algo está completamente lleno y rebosa y se sale. Ahora necesito 2 voluntarios que se acerquen aquí, por favor. 2 voluntarios, a ver, viene ahí Ángel. ¿Alguien más, por favor? Muy bien. Pablo, entonces, vais a estar aquí, voy a traer aquí una cosita. Vamos a ver, vamos a sacar esto. Es que, como no tenemos un lugar donde poner esto, pues necesito que aguantéis cada uno. A ver, acercaos un poquito más allí. Yo supongo que en la cámara se verá. Vale, así está bien. Muy bien, mira. Vamos a hacer lo siguiente. Mira. Aquí, tal vez no lo veis, pero pone, esta es como si fuera la vida cristiana, es el creyente. Entonces, el creyente, ¿qué hace? Aquí tenéis otro lugar que pone mundo. Entonces, ¿qué pasa? A veces decimos, yo quiero estar lleno de mi vida, lleno de placeres, quiero que mi vida desborde. ¿Y entonces qué hago? Pues meto un poquito de mundo en mi vida. Pero resulta que me doy cuenta de que por mucho mundo que meta, eso no me hace desbordar. Para nada. Al contrario, estoy mucho más sucio que antes. Pero mi vida no rebosa. Ahora, si yo entiendo lo que dice la palabra de Dios y entonces pongo aquí un poquito del Espíritu de Dios y le echamos aquí un poquito del Espíritu, fíjate lo que va a pasar. Que entonces voy a rebosar. ¿Te das cuenta? La diferencia. Y seguiré rebosando y rebosando y rebosando y al mismo tiempo toda la porquería que hay en mi vida va a salir. Un aplauso para estos dos. Gracias. Voy a poner por aquí. Si quieres. Sí, por ahí. Vale. Bueno, ese ejemplo lo vais a recordar durante muchos meses. Todo lo que he dicho, seguramente no. Pero de eso se trata. Mi vida tiene que rebosar y necesito del Espíritu de Dios para estar realmente lleno. Otra de las cosas que encontramos en el versículo 19 es rebosando alabanza, porque cuando el Espíritu de Dios me llena voy a alabar al Señor. Se desata mi lengua, pero no para decir groserías, como en una borrachera, sino para alabar a Dios. Si Pablo y Silas no estuvieran llenos del Espíritu cuando los metieron aquel día en el calabozo, lo que habrían hecho sería seguramente tener lamento, queja y clamar a Dios para que los quitase de aquel lugar. Pero como estaban llenos del Espíritu, ¿qué hicieron? Alabar a Dios. En medio del dolor, en medio del frío, en medio de aquella opresión y de aquella injusticia, alababan a Dios. ¿Sabes por qué canta un pájaro enjaulado? Porque está en su naturaleza cantar. Y el cristiano da igual dónde lo pongan. Deberíamos estar siempre alabando a Dios. Pero a veces es difícil, Cuando llega la prueba es muy difícil decir Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Sí, a veces hasta uno lo dice, pero a la media hora ya estás quejándote. Y dices, bueno, Señor, Jehová dio, Jehová quitó, pero ya llega, ya me puedes quitar la prueba. No es fácil.
Por eso necesitamos estar lleno del Espíritu. Y ahí dice que cuando un creyente está lleno del Espíritu va a estar usando salmos, himnos y cánticos espirituales. Yo antes pensaba que esto tenía que ver pues justamente con nuestra tradición, es decir, tenemos que cantar salmos, literalmente de la Biblia, tenemos que cantar himnos, como el himnario que teníamos, aquel granate o azul, que era más antiguo, que tenía mi abuelo, y entonces aquellos eran los himnos, que con contenido más teológico, y luego teníamos los coritos, los cánticos espirituales del cancionero. Entonces eso era lo que decía la Biblia, como si en la época del Nuevo Testamento tuvieran eso, ¿no? ¿Sabes qué significan salmos, himnos y canciones? Lo mismo. Los eruditos se están dando cuenta de que no es que cada uno de ellos tiene una diferencia especial. Están diciendo que lo que sea que te sirva para adorar a Dios, úsalo. Diferentes formas de cantar, diferentes canciones, diferentes formatos, diferentes instrumentos. Eso es lo que significa esto. Salmos, himnos y cánticos espirituales. Y no es solo cantar, también es tocar instrumentos. Tú sabes que no hay prácticamente nada en el Nuevo Testamento que diga cómo hacer un culto. Hay requisitos para los líderes de la iglesia, para los pastores, para los diáconos, el trato entre nosotros, etcétera, pero no hay ni siquiera, creo yo, si no me equivoco, no hay ninguna lista donde diga el culto debe ser así, porque ese es el Espíritu de Dios. Donde está Él hay libertad. No importa, hay iglesias donde se lavan los pies unos a otros y uno dice, pero si eso no tiene nada que ver con nosotros hoy, que no nos manchamos los pies en el camino. Bueno, pues hay iglesias que lo hacen y lo hacen con un espíritu de humildad para mostrarse amor unos a otros. ¿Quién dice que eso está bien o está mal? Son formas de culto diferentes que tenemos que aprender a respetar. La diferencia está en que los músicos no cristianos tocan para darse gloria a sí mismos, pero los músicos cristianos tocan para darle gloria a Dios. Esa es la diferencia. Hay un escritor estadounidense que se llama Christopher Shaw, y hablando de este pasaje que aparece en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, donde dice que David bailaba con toda su fuerza delante del Señor. Y comenta el pasaje y dice así, mira, nuestra alabanza es muy prolija. Todos nos ponemos de pie juntos, todos nos sentamos juntos, todos cantamos los mismos cánticos o himnos. Nuestra celebración está domesticada. No alcanzamos a entender el júbilo de este loco que saltaba delante de Dios. El afán por el orden ha llevado a nuestras reuniones a que sean aburridamente predecibles. Tremendo, ¿verdad? Bueno, tiene que haber un orden en nuestras iglesias, tiene que haber un orden. Pero a veces parece que como si alguien hace algo que no se espera ya, parece que el espíritu se va de aquí. Y no es así. Entonces, si fuéramos capaces, como yo creo que estamos en ese camino, de tener el equilibrio entre un culto ordenado, pero espontáneo, yo creo que sería lo perfecto. Pero estamos en eso. Y eso es lo bonito del Espíritu de Dios, que hace cosas en nuestra vida. Otra de las cosas que deben rebosar en nuestra vida como cristianos es la gratitud. El versículo 20. La gratitud no es solo un formalismo de educación, es la alegría del corazón. Generalmente, y esto nos lo dicen los psicólogos, las personas tristes, las personas amargadas, generalmente son personas que no muestran gratitud. Por supuesto, hay muchos factores en el medio, ¿no? Pero si somos agradecidos por cada cosa que vivimos, vamos a vivir mucho más felices. Hay un monje austríaco, se llama David Steindl-Rast, que tiene creo que 97 años, sigue vivo este monje,
Bueno, pasó la mayor parte de su vida en América. Pero él dice, la gratitud no es solo un sentimiento, sino una práctica. Debe cultivarse diariamente hasta que se convierta en un estilo de vida. Entonces los cristianos tenemos que aprender a agradecer, a ser agradecidos. No solo un muchas gracias, como algo educado, sino gracias por esto, gracias por aquello, gracias, porque eso nos muestra y nos hace darnos cuenta de la riqueza y de las bendiciones que Dios nos dio. ¿Cuántas veces das gracias por la almohada? Una almohada, ¿por qué voy a dar gracias por una almohada? Y porque tienes una cama. Hay gente que no tiene una cama. Dar gracias por el libro de familia. Hay gente que no tiene familia. Dar gracias porque tengo una bombilla. Dar gracias porque tengo un airbag. Porque tengo una Biblia, un techo, porque tengo suavizante, porque tengo una nómina, porque tengo un mantel, porque tengo un vecino, una tarjeta sanitaria. ¿Te das cuenta? Y así podríamos seguir y seguir y seguir agradeciendo y agradeciendo. Y de hecho, 1 Tesalonicenses 5:18 nos dice algo que tiene mucho que ver con estos versículos. Manteneos en constante acción de gracias, porque esto es lo que Dios quiere de vosotros como cristianos. Una persona llena del Espíritu rebosa gratitud. Y por último, el versículo 21, que ya tiene que ver con los versículos que siguen hasta el final del capítulo, nos muestra que debemos rebosar amor. Y comienza ahí diciendo someteos. Uy, no nos gusta nada esa palabra. Es un término militar, ¿sabes? Todavía peor. Que significa subordinarse. Significa ponerse debajo de la autoridad de otro. No porque seas menos que esa persona, sino porque él desempeña una función sobre ti. Entonces ahí habla del amor, sobre todo entre los esposos. Ahí no dice que la esposa es la que tiene que someterse al esposo. Ahí dice que los dos tienen que someterse el uno al otro. Y entonces se usan 3 versículos para explicarle a la mujer cómo debe respetar a su marido. Pero se usan 7 versículos, más del doble, para explicarle al cabeza dura de su marido cómo respetar a la mujer. ¿Por qué será? Parece como si la mujer se hubiese evolucionado en la educación y los hombres nos hubiésemos quedado en la prehistoria. ¿No somos así a veces? Tenemos que aprender a respetarnos, tenemos que aprender a tratarnos el uno al otro. Y eso, si estamos llenos del Espíritu, es mucho más fácil. Te recuerdo alguna vez que vimos el significado de cabeza como hombre, y uno de sus significados era cuando había soldados del ejército que se ponían como una punta de lanza para dar sus propias vidas y proteger a los que venían detrás. Eso era ser cabeza, y es la misma palabra que se usa para el esposo. Que el esposo sea cabeza no significa que es el que manda, es el que se sacrifica por su esposa. Porque luego te pone el ejemplo de Cristo y la Iglesia. Y dice, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella y dio su vida por ella, así el hombre como cabeza debe ir primero y hacer lo que sea para que su esposa esté sana y salva. ¿Cómo cambian las cosas así, verdad? A veces Pablo es tan malentendido, el apóstol Pablo, porque era un misógino, porque era un machista, porque no sé cuánto. Es porque no entendemos lo que quería decir ahí.
Una persona llena del Espíritu rebosa amor y subordinación por los que le rodean. Cuando yo me someto en ese sentido a las autoridades del gobierno, a mi cónyuge, a mi familia, al jefe, a los compañeros de trabajo, a los profesores, a la iglesia, a las autoridades policiales, todo funciona mucho mejor. No porque yo sea menos, sino porque he comprendido el principio de autoridad que hay en la Biblia. Y eso es importante. Y esto es lo que quería compartir con vosotros en esta mañana. Que tenemos que estar rebosando del Espíritu de Dios. Pero tal vez estás aquí en esta mañana y ves que tu vida no rebosa, o que lo que sale de la copa de tu vida es basura. Si de verdad quieres una vida que rebose gratitud, sentirse perdonado, sentir que tienes una nueva oportunidad para comenzar de cero, para ser lo que no fuiste, esperanza de vida eterna, el Espíritu de Cristo está aquí para ti. Escucha su voz de amor, pide perdón por tus pecados, recíbele como Señor y Salvador, y tu vida rebosará. Una vez un predicador, en medio del mensaje, preguntó: hermanos, ¿alguien puede decirme lo que es estar lleno del Espíritu? Y como siempre, nadie decía nada. Así que se levantó una niña en medio de la reunión y dijo: estar lleno del Espíritu es comer tanto, tanto, tanto de la Biblia que te quedas empachado. Pero no te duele la barriga, te duele el corazón por tus pecados. Las definiciones de los niños, ¿no?, son las mejores. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Gracias porque eres un Dios de amor, porque eres un Dios que nos ha dado a Jesús, como hemos celebrado antes. Nosotros merecíamos morir por nuestros pecados, pero Él dio su vida en nuestro lugar. Y no solamente eso, sino que nos llenó de su Espíritu. Y hoy podemos vivir con esta nueva fuerza que no teníamos antes en nuestra vida. El Espíritu de Dios, contra el cual no hay ley. El Espíritu que hace rebosar nuestra vida. Perdónanos, Señor, porque a veces no vivimos llenos del Espíritu. Ayúdanos a que esta semana tomemos una decisión en nuestra vida. Que podamos comprometernos más contigo y vivir llenos de ti. Porque nuestra propia vida lo necesita, nuestra familia lo necesita, nuestra iglesia, nuestra sociedad lo necesita. Que no dejemos esta vida sin haber experimentado lo que es ser un cristiano o una cristiana llenos del Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.